Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos escuchando en este programa Clásicos de Espiritualidad la lectura pausada de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 24, 25 y un fragmento del 26. En el capítulo 24, Scupoli se ocupa en mostrarnos las ventajas del silencio o del habla discreta y prudente frente a la charlatanería. Nos da consejos y nos previene de los males que provienen del hablar en exceso y sin sensatez. En el capítulo siguiente entra en el mundo de las inquietudes y perturbaciones del corazón que en ocasiones padecemos los seres humanos. Un verdadero cristiano cuya vida y pensamiento están puestos en Dios y cuyo verdadero deseo es hacer la voluntad de Dios, acepta los acontecimientos que puedan llegarle en su vida con paz, sabiendo que es Dios quien lo permite y por tanto entra dentro de su voluntad. Comenzamos la lectura. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Capítulo 24. Del modo de gobernar la lengua. La lengua del hombre, para ser bien gobernada, necesita de freno que la contenga dentro de las reglas de la sabiduría y discreción cristiana. Porque todos somos naturalmente inclinados a dejarla correr y discurrir libremente de las cosas que agradan y deleitan a los sentidos. El hablar mucho nace ordinariamente de nuestra soberbia y presunción, porque, persuadiéndonos a que somos muy entendidos y sabios y enamorándonos de nuestros propios conceptos, nos esforzamos con sobradas réplicas a imprimirlos en los ánimos de los demás, pretendiendo dominar en las conversaciones y que todo el mundo nos escuche como maestros. No se puede explicar con pocas palabras los daños que nacen de este detestable vicio. La locuacidad es madre de la pereza, indicio de ignorancia y de locura. Ocasiona la detracción y la mentira, entibia el fervor de la devoción, fortifica las pasiones desordenadas y acostumbra la lengua a no decir sino palabras vanas, indiscretas y ociosas. No te alargues jamás en discursos y razonamientos prolijos con quien no te oye con gusto para no darle enfado, y haz lo mismo con quien te escucha cortesanamente para no exceder los términos de la modestia. Huye siempre de hablar con sobrada eficacia y con alta voz, porque ambas cosas son odiosas
y muestran mucha presunción y vanidad. No hables jamás de ti mismo, de tus cosas, de tus padres o de tus parientes, sino cuando te obligare la necesidad. Y entonces lo harás muy brevemente y con toda la moderación y modestia posible, y si te pareciere que alguno habla sobradamente de sí y de sus cosas, no por eso lo menosprecies, pero guárdate de imitarlo, aunque sus palabras no se dirijan sino a la acusación y al menosprecio de sí mismo y a su propia confusión. Del prójimo y de las cosas que le pertenecen no hables jamás, sino cuando se ofreciere la ocasión de confesar su mérito y su virtud para no defraudarle de la aprobación o alabanza que se le debe. Habla con gusto de Dios y particularmente de su amor y de su bondad infinita. Pero temiendo que puedes errar en esto y no hablar con la dignidad que conviene, gustarás más de escuchar con atención lo que otros dijeren, conservando sus palabras en lo íntimo de tu corazón. En cuanto a los discursos y razonamientos profanos, si llegaren a tus oídos, no los permitas que entren en tu corazón, pero si te fuere forzoso escuchar al que te habla para responderle, no dejes de dar con el pensamiento una breve vista al cielo donde reina tu Dios y desde donde aquella alta soberana majestad no se desdeña de mirar tu profunda bajeza. Examina bien todo lo que quisieres decir antes que del corazón pase a la lengua. Procura usar en esto de toda la circunspección posible, porque muchas veces se fían inadvertidamente a la lengua algunas cosas que deberían sepultarse en el silencio, y no pocas palabras que en la conversación parecen buenas y dignas de decirse, sería mejor suprimirlas, lo cual se conoce claramente pasada la ocasión del razonamiento. La virtud del silencio, hija mía, es un poderoso escudo en el combate espiritual, y los que le guardan pueden prometerse con seguridad grandes victorias, porque ordinariamente desconfían de sí mismos, confían en Dios, tienen mucho atractivo para la oración y una grande inclinación y facilidad para todos los ejercicios de la virtud. Para aficionarte y acostumbrarte al silencio, considera a menudo los grandes bienes que proceden de esta virtud y los males infinitos que nacen de la locuacidad y de la destemplanza de la lengua. Pero si quieres adquirir en breve tiempo esta virtud, procura callar aun cuando tuvieres ocasión o motivo de hablar, con tal que tu silencio no te cause a ti o al prójimo algún perjuicio. Huye sobre todo de las conversaciones profanas. Prefiere la compañía de los ángeles, de los santos y del mismo Dios a la de los hombres. Acuérdate finalmente de la difícil y peligrosa guerra que tienes dentro y fuera de ti misma, porque viendo cuánto tienes que hacer para defenderte de tus enemigos, dejarás sin dificultad las conversaciones y discursos inútiles. Capítulo 25. Que para combatir bien contra los enemigos debe el soldado de Cristo huir cuanto le fuere posible de las inquietudes y perturbaciones del corazón. Así como hemos perdido la paz del corazón, debemos emplear todos los esfuerzos posibles para recobrarla. Así has de saber, hija mía, que no puede ocurrir en el mundo accidente alguno que deba quitarnos este inestimable tesoro. De los pecados propios no es dudable que debemos dolernos,
pero con un dolor tranquilo y pacífico, como muchas veces he dicho. Asimismo, justo es que nos compadezcamos de otros pecadores y que, a lo menos interiormente, lloremos su desgracia. Pero nuestra compasión, como nacida puramente de la caridad, ha de ser libre y exenta de toda inquietud y perturbación de ánimo. En orden a los males particulares y públicos a que estamos sujetos en este mundo, como son las enfermedades, las heridas, la muerte, la pérdida de los bienes, de los parientes y de los amigos, la peste, la guerra, los incendios y otros muchos accidentes tristes y trabajosos que los hombres aborrecen como contrarios a la naturaleza, podemos siempre, con el socorro de la gracia, no solamente recibirlos sin repugnancia de la mano de Dios, sino también abrazarlos con alegría y contento, considerándolos o como castigos saludables para los pecadores o como ocasiones de mérito para los justos. Por estos dos fines, hija mía, suele Dios afligirnos, pero es constante que mientras nuestra voluntad estuviere resignada en la suya, gozaremos de una perfecta paz y quietud interior entre todas las amarguras y contrariedades de esta vida. Y has de tener por cierto que toda inquietud desagrada a sus divinos ojos, porque de cualquier naturaleza que sea, nunca se halla sin ninguna imperfección y procede siempre de una raíz, que es el amor propio. Procura, pues, hija mía, acostumbrarte a prever desde lejos todos los accidentes que puedan inquietarte y prepárate en tiempo a sufrirlos con paciencia. Considera que los males presentes no son efectivamente males, que no son capaces de privarnos de los verdaderos bienes y que Dios los envía o los permite por los dos fines que hemos dicho, o por otros que nos son ocultos, pero que no pueden dejar de ser siempre muy justos. Conservando de esta suerte un espíritu siempre igual entre los diversos accidentes de esta vida, aprovecharás mucho y harás grandes progresos en la perfección. Pero sin esta igualdad de espíritu, todos tus ejercicios serán inútiles y de ningún provecho. Además de esto, mientras tuvieres inquieto y turbado el corazón, te hallarás expuesta a los insultos del enemigo y no podrás en este estado descubrir la senda y verdadero camino de la virtud. El demonio procura con todo esfuerzo desterrar la paz de nuestro corazón, porque sabe que Dios habita en la paz y que la paz es el lugar en que suele obrar cosas grandes. De aquí nace que no hay artificio de que no se sirva para robarnos este inestimable tesoro, y a este fin nos inspira diversos deseos que parecen buenos y son verdaderamente malos, cuyo engaño se puede fácilmente conocer, entre otras señales en que nos quitan la paz y quietud del corazón. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad el capítulo 25 de El combate espiritual. Para remediar un daño tan grave, conviene que cuando el enemigo se esfuerza a excitar en ti algún nuevo deseo, no le des entrada en tu corazón sin que primeramente, libre y desnuda de todo afecto de propiedad y querer,
ofrezcas y presentes a Dios este nuevo deseo y, confesando tu ceguedad y tu ignorancia, le pidas con eficacia que su divina luz te haga conocer si viene de su majestad o del enemigo, y recurre también, cuando pudieres, al consejo de tu Padre espiritual. Aun cuando estuvieses cierta y segura de que el deseo que se forma en tu corazón es un movimiento del Espíritu Santo, no debes ponerlo en obra sin haber mortificado primero tu demasiada vivacidad, porque una buena obra a la cual precede esta mortificación es más perfecta y más agradable a Dios que si se hiciese con un ardor y ansia natural, y muchas veces la buena obra le agrada menos que esta mortificación. De esta suerte, desechando y repeliendo los deseos no buenos y no efectuando los buenos, sino después de haber reprimido los movimientos de la naturaleza, conservarás libre de todo peligro y en una tranquilidad perfecta la roca de tu corazón. Para conservar esta paz y tranquilidad del corazón, conviene también que lo defiendas y guardes de ciertas pretensiones o remordimientos interiores contra ti misma, que si bien nos parecen que vienen de Dios porque nos acusan de alguna verdadera falta, no obstante, no vienen sino del demonio. De sus frutos conocerás la raíz de donde proceden. Si los remordimientos de conciencia te humillan, si te hacen más diligente y fervorosa en el ejercicio y práctica de las buenas obras y no disminuyen tu confianza en la divina misericordia, debes recibirlos con gratitud y reconocimiento como favores del cielo. Pero si te inquietan, te turban y te confunden, si te hacen pusilánime, tímida y perezosa en el bien, debes creer que son sugestiones del demonio y así, sin darles oído, proseguirás tus ejercicios. Mas como fuera de todo esto, nuestras inquietudes nacen comúnmente de los males de esta vida, para que puedas defenderte y librarte de estos golpes, has de hacer dos cosas. La primera es considerar qué es lo que estos males pueden destruir en nosotros, si es el amor de la perfección o el propio. Si no destruyen sino el amor propio, que es nuestro capital enemigo, no debemos quejarnos, sino antes bien aceptarlos con alegría y reconocimiento, como gracias que Dios nos hace y como socorros que nos envía. Pero si pueden apartarnos de la perfección y hacernos aborrecible y odiosa la virtud, no por esto debemos desalentarnos ni perder la paz del corazón, como luego veremos en el siguiente capítulo. La otra cosa es que, levantando tu espíritu a Dios, recibas indiferentemente todo lo que te viniere de su divina mano, persuadiéndote a que las mismas cruces que nos presenta son para nosotros fuentes y manantiales de infinitos bienes que entonces no apreciamos porque no los conocemos. Capítulo 26. De lo que debemos hacer cuando hemos recibido alguna herida en el combate espiritual. Cuando te sintieres herida, esto es, cuando conocieres que has cometido alguna falta o por pura fragilidad o con reflexión y malicia, no por esto te desanimes o te inquietes, mas volviéndote luego a Dios le dirás con una humilde confianza:
Ahora, Dios mío, acabo de mostrar lo que soy, porque ¿qué podría esperarse de una criatura flaca y ciega como yo, sino caídas y pecados? Gasta después un breve rato en la consideración de tu propia vileza y, sin confundirte, enójate contra tus pasiones viciosas y principalmente contra aquella que fue causa de tu caída, y proseguirás diciendo: no hubiera yo parado aquí, Dios mío, si por vuestra bondad infinita vos no me hubierais socorrido. Aquí le darás muchas gracias y, amándole más fervorosamente, admirarás su infinita clemencia, pues siendo ofendido de ti, te da su poderosa mano para que no caigas de nuevo. En fin, llena de confianza en su misericordia, le dirás: obrad vos, Señor, como quien sois, perdonadme las ofensas que os he hecho, no permitáis que yo viva un solo instante apartada de vos, fortificadme de tal suerte con vuestra gracia que yo no os ofenda jamás. Hecho esto, no te detengas en pensar si Dios te ha perdonado o no, porque esto no es otra cosa que soberbia, inquietud de espíritu, pérdida de tiempo o engaño del demonio que con pretextos especiosos procura causarte inquietud y pena. Ponte libremente en las manos piadosas de tu Criador y continúa tus ejercicios con la misma tranquilidad que si no hubieras cometido alguna falta. Y aunque hayas caído muchas veces en un mismo día, no te desalientes ni pierdas jamás tu confianza en Dios. Practica lo que te he dicho en la segunda, en la tercera y en la última vez como en la primera. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Sí, ven pronto, Maranatha. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 26 del combate espiritual. Ven, Señor Jesús, Maranatha, sí, ven pronto, Maranatha. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, el combate espiritual, con Maite Bernat.